Buenas tardes y Dios me les bendiga a todos ustedes, a los hermanos, a los amigos, a los familiares que van a estar escuchando este estudio que traigo sobre los sacrificios que le agradan a Dios. En esta hora, aquí estamos para exponer la palabra de Dios solamente. No son palabras de hombres, sino que solamente aquí lo que se predica es la palabra del Señor. Y tratamos lo más que podamos para pegarnos a lo que dice las Escrituras. Y no queremos nunca, ni nuestra intención, mi intención nunca es a quitarle o ponerle a la palabra de Dios, porque eso es un pecado muy grande que si uno lo hace, digamos, con una intención mala, Dios lo conoce. Pero mis intenciones nunca son malas, sino son buenas para que todo aquel oyente que escuche cada estudio que traigo, que su vida sea edificada y que aun si no conoce, digamos, mucho del Señor, que a través de estos videos sea de bendición para tales personas y que puedan aprender más de la palabra. Y para eso estamos aquí a través del Facebook Live, para predicar la palabra del Señor solamente. Ok, lo que traigo hoy es sobre los sacrificios que le agradan a Dios. Los sacrificios que le agradan a Dios. Y voy a estar leyendo del Salmos capítulo 51, versículos 6 al 19. Y quiero empezar con leyendo Salmos 51, versículo 17. Y después de esto haremos una oración y empezaremos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Salmos 51, versículo 17 dice: Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Vamos a hacer una oración en esta hora para poner esa palabra en las manos del Señor. Oh poderoso Dios, grande eres tú, Señor, y temible aún también, Señor. Entre todas las naciones, Señor, tú has sido y siempre serás el Dios, Señor. Y por eso es que ante ti nos presentamos en esta hora, Señor, reconociendo nuestra condición, Señor, que somos pecadores, que no somos, Señor, perfectos, que no somos, Señor, a veces de tu agrado, Señor, ante tus ojos, pero en esta hora venimos ante tu presencia y pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra, Señor, que va a ser hablada en esta tarde, sea solamente, Señor, tu palabra, y que no sea la palabra, Señor, del ser humano, porque la palabra del ser humano a veces, Señor, puede llevar al hombre al error. Pero sabemos que tu palabra, Señor, es viva y eficaz, Señor. Es una palabra que edifica a todo oyente. Y por eso es que, Señor, te ruego, te imploro, Señor, te pido que en esta hora tú uses mi vida, Señor, que uses mis labios, Señor, usa mi mente, para que pueda ser solamente yo un instrumento en tus manos, Señor, y para que todo aquel oyente que va a escuchar la palabra, Señor, sea edificada a través de ella, porque tu palabra, Señor, es perfecta, Señor, y es agradable. Mas la palabra del hombre, Señor, no tiene vida, tiene muerte, pero tu palabra, Señor, da vida a aquel, Señor, que está muerto en sus delitos y pecados. En el nombre de Jesús, Señor, te pido esto y te doy gracias. Amén. Ok, vamos a comenzar, hermanos y amigos, oyentes también que nos están escuchando. Los sacrificios que le agradan a Dios. Ahora, hermanos, existen personas en este mundo que han sido maltratadas. Existen personas en este mundo que han sido golpeadas. Existen personas en este mundo que han sido insultadas. Existen personas también que han sido despreciadas y abandonadas aún también, incluso traicionadas. Y todo eso causa un dolor dentro de sus corazones. Y se va creando un rencor y formando un odio por sus opresores, por aquellos que han causado daños en sus vidas, en sus corazones. Los afectados después caen o pueden caer en el vicio o en las drogas o en depresión o en una tristeza tan profunda que los lleva a la ruina. Eso es lo que a veces causa todo esto en el mundo hacia las personas que son maltratadas, incluso, como dije, son destruidas completamente. Ahora, ¿cómo es que podemos lidiar con esto? ¿Cómo es que esas personas pueden tratar las heridas? Existen ayudas, existen terapias o medicamentos también pueden solucionar todo esto por un tiempo, pero tarde que temprano todo esto volverá. Pero yo te digo en esta hora, la solución a todo esto
para los daños físicos como emocionales, espirituales, están solamente en Dios. Esa es la solución. Solamente en Dios encontramos refugio. Solamente en Dios encontramos restauración. Encontramos alivio hacia estos daños que nos causan a veces las personas. Y hay personas que en vez de acudir a Dios, van con brujos, van con hechiceros, van con las personas equivocadas para ver si pueden hacer algo al respecto. Otros prometen mandas, otros prometen ir a lugares espirituales para cumplir una promesa, esperando algún milagro. Lejos de acercarse a Dios, más se alejan de Él. Hace falta reconocer a Dios como nuestro único ayudador. Hace falta reconocer a Dios como que Él es el único que puede sanarnos, el único que puede restaurarnos, el único que puede traer alivio a todo lo que aquella persona ha pasado. Ahora, en lo que vamos a leer hoy, veremos cómo un hombre ungido y elegido como rey por Dios clamó solamente a Él. No fue a alguien más, a su esposa o a sus hijos o a sus amigos, sino que un rey que fue ungido y elegido por Dios, ese hombre solamente clamó a Él. Vayamos al libro de Salmos, capítulo 51, versículo 1 al 5. Dice este rey, el rey David: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco, dijo este hombre, porque yo reconozco, Señor. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo he reconocido mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra. Ahora que el rey David decía: límpiame, lávame, Señor, de mis pecados, para que sea reconocido tú como justo en tu palabra, para que solamente tú te lleves la gloria, para que tú seas solamente el que sea glorificado a través de que tú me limpies de mis pecados. Y sigue diciendo: y tenido por puro en tu juicio, he aquí en maldad he sido formado. David bien sabía que él había nacido en pecado, porque desde que uno nace uno es pecador. Y sigue diciendo: y en pecado me concibió mi madre. Ahí está. Él nació en pecado. Y él reconocía y sabía que seguía siendo un pecador, que debía de ser lavado, limpio. Versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Aquí está diciendo, lo que David está diciendo aquí es que Jehová ama la relación íntima con aquel que él justifica. Dios desea que sus mandamientos sean obedecidos desde lo más íntimo. Desde lo más íntimo. Dios no solamente quiere que uno profese creer en Él, porque eso es muy fácil decir yo conozco a Dios. Es muy fácil decir yo conozco a Dios. Es más, es difícil guardar su palabra. Es tan difícil guardar la palabra de Dios y obedecerla y aplicarla a nuestras vidas. Ahí está el detalle. Porque muy fácil es decir, creo en Dios. Pero lo complicado está en aplicar la palabra, en guardar la palabra, en obedecer la palabra. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. Jesús dijo en Juan 14:21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Ese es el que me ama, dijo Jesús. Y el que me ama será amado por mi Padre. Así que aquel que guarda los mandamientos de Jesús es aquel quien lo ama. Y aquel que haga esto, el que ame a Jesús, también será amado por su Padre. Porque dice, será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Y ahora sigue diciendo en el versículo 6. Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría.
¿Por qué diría esto el salmista? Él sabía eso porque Dios es la fuente de la sabiduría. Dios es la fuente de la sabiduría, y esto lo tenía claramente, lo sabía el rey David. Proverbios 2:6, porque Jehová da la sabiduría, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Proverbios 1:7, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová, mas los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. En este mundo hay personas que reciben la palabra de Dios, hay personas que aman la palabra de Dios, hay personas que no solamente escuchan la palabra de Dios, sino que también son hacedores de la palabra de Dios, porque son aquellos que le temen, empiezan a tener un temor hacia Dios cuando conocen la sabiduría de Dios, cuando se van a las Escrituras y conocen al Dios verdadero, conocen sus mandamientos. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Aquí en el mundo hay dos tipos de personas, hay dos clases de personas. Son aquellos que aman la palabra y son aquellos que desprecian la sabiduría de Dios y las enseñanzas. En el tiempo de Jesús habían hombres como sus discípulos que amaban su palabra, amaban el ser enseñados por él. Pero aún también como habían esos que amaban su palabra, también habían unos que despreciaban sus enseñanzas, su palabra, así como los fariseos y los escribas, como los maestros de la ley. No miraban a Jesús como el Mesías. No amaban la palabra que él predicaba. A eso se refiere aquí el salmista. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Y sigue el versículo 7. Purifícame con hocipo y seré limpio. Lávame otra vez ahí y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recreará en los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Ahora aquí, el rey David estaba pidiendo una plegaria para ser purificado, después de que él se había arrepentido de sus pecados. Por eso es que él estaba clamando. Él dijo todo esto. David le pide a Dios que crea en él un corazón limpio y que renovara su espíritu para caminar en rectitud. Así como David pidió esto, cada creyente verdadero debe de pedir esto hacia Dios. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu, mi espíritu, para caminar en rectitud. Para caminar en rectitud. Dios es el único que puede crear en el ser humano un corazón limpio, por la razón que Él es, que el corazón es engañoso y perverso. Dios es el único que puede cambiar el corazón del ser humano, porque el corazón es un órgano engañoso y perverso. No hay método que un doctor pueda hacer para cambiar el corazón de alguien. No hay, ni la ciencia puede hacer eso. Solamente Dios es quien puede cambiar un corazón duro de piedra y hacerlo en un corazón de carne. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? El profeta Jeremías bien sabía que el corazón era engañoso más que todas las cosas, y perverso. En el corazón de uno hay perversidad, hay maldad. ¿Quién lo conocerá? ¿Quién del ser humano puede conocer el corazón de alguien más? Nadie puede ver o ver cómo está el corazón de alguien más. Solamente Dios conoce los corazones. Solamente Él. Vamos a Mateo, capítulo 15, para ver qué es lo que nos dice aquí a Jesús sobre el corazón. Mateo, capítulo 15, versículo 1 y el 2 dice: Entonces se acercaron a Jesús ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos?
¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Aquí los fariseos y los escribas se admiraban porque los discípulos de Jesús no se lavaban las manos antes de comer. Y ellos decían que ellos estaban quebrantando la tradición de los ancianos. Y ellos se admiraban de ello. Versículo 11. Dice Jesús: no lo que entra en la boca contamina al hombre. No lo que el hombre ingiere, la comida. Eso no es lo que contamina al hombre, está diciendo Jesús. Mas lo que sale de la boca, mas lo que tú hablas, mas lo que el ser humano habla, lo que él dice, sean palabras malas. Esto contamina al hombre. Esto es lo que contamina al hombre. Versículo 17. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre? Jesús está diciendo, ¿no entienden que lo que entra a la boca, eso va hacia el vientre, hacia lo interior del ser humano? Y es echado en la letrina. Lo que entra en la boca del hombre va hacia adentro, pero después uno lo va a desechar cuando va a hacer sus necesidades. Eso está diciendo Jesús. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Lo que de la boca el hombre habla, lo que él dice, con palabras corrompidas, con engaños, con maldiciones, con maldecir a alguien, con sus quejas, del corazón sale, dice Jesús. Todo lo que el hombre habla de maldad sale del corazón. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca, cada palabra obscena que sale de la boca del hombre, del ser humano, eso es lo que lo contamina a él. Jesús no está hablando en lo físico o que te va a dañar, digamos, tu interior, o te va a causar alguna infección. Él está hablando en lo espiritual. Jesús se refiere a lo espiritual, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Aquí está dando Jesús una lista de todo lo que contamina, lo que hay dentro del corazón de uno. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Todo esto es lo que contamina al ser humano. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Como dije, Jesús no se está refiriendo aquí a que lo que tú comas te va a contaminar en lo espiritual, sino lo que sale. Eso es lo que es contaminar al hombre, lo que sale de sus labios. Jeremías 2:22. Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, tu pecado está sellado delante de mí, dijo Señor Jehová. Así que lo que Jeremías está diciendo, que no importa cuánto jabón te eches tú en las manos, por cuánto tiempo tú te laves en el baño tus manos o sobre tu cuerpo, no importa cuándo tú te talles, no importa eso, pero tu pecado sigue sellado delante de mí. Así es. Eso es a lo que se refería Jesús. No importa cuánto jabón te eches, no importa cuánto tú te talles el cuerpo, tu pecado sigue dentro de ti, ese pecado sigue dentro de ti. Eso no te va a purificar. El baño no te va a purificar. Sigues en pecado. Así que los fariseos, los escribas, estaban muy enfocados, muy preocupados por lo que los discípulos de Jesús estaban haciendo, que estaban comiendo sin lavarse las manos. Pero no importa cuánto el ser humano se lave, el pecado va a estar y sigue sellado dentro de él. Mateo 5:8. Bienaventurados los de limpio corazón, dijo Jesús. Esos son los bienaventurados, los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios.
Los fariseos y los escribas estaban muy enfocados en lo exterior de los discípulos de Jesús. Ellos se preocupaban por cómo ellos aparentaban, cómo ellos se miraban delante de los hombres, pero no se enfocaban en cómo estaban delante de Dios. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Los que se santifican en el interior, esos van a ver a Dios. Los que dejan que Dios los purifique, esos verán a Dios. Los que se apartan del pecado, los que se apartan del vicio, los que se apartan de las drogas, los que se apartan de tantas cosas que el mundo nos ofrece, de su propio pecado, esos verán a Dios. Regresamos al Salmo 51, versículo 11. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu, dijo el salmista. Algunos consideran que Santo Espíritu se refiere a la presencia del Señor. Sin embargo, dentro del contexto más amplio del texto, parece a referirse a Dios mismo. Así que el salmista estaba diciendo, Señor, yo sé que soy pecador, yo sé que debo de ser limpio, necesito que tú renueves mi espíritu. Pero él le dice, no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. David había pecado y él lo había reconocido. Versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación. Le dice David, vuélveme el gozo de tu salvación. Esto es una expresión de arrepentimiento. Porque en el versículo 2, David le pide a Dios que lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Límpiame de mi pecado. Y él le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. David había pecado y lo había reconocido. Y me imagino que él estaba quebrantado, él estaba dolido porque le había fallado al Señor. Y hermanos, amigos, cuando un creyente verdadero peca, se siente inmerecedor de ser salvo y se le va el gozo. Yo he pasado por esto. No porque yo esté aquí predicando la palabra del Señor, quiere decir que yo sea mejor que ustedes o sea perfecto, sino que cuando yo le he fallado al Señor, créame, se va el gozo. Uno es quebrantado, uno es humillado, se siente fatal, se siente indigno de ser salvo por el Señor. Y aquí el rey David le dice, vuélveme el gozo de tu salvación. Y yo creo dentro de mí que cuando uno recibe la salvación de Dios es dada por gracia. Yo dentro de mí creo que la salvación nadie se la puede quitar al creyente. Dentro de mí yo no creo que la salvación se pierda. Algunos creen diferente, pero dentro de mí yo tengo la convicción de que si alguien ha nacido de nuevo para el Señor, si alguien ha sido renovado por el Espíritu Santo y limpiado por la palabra del Señor, yo no creo que la salvación se pierda. Nadie ni nada podrá quitarla. Nada ni nadie nos podrá arrebatar de las manos del Señor. Juan 10, versículo 27-28 dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, dice Jesús, y me siguen, y yo les doy vida eterna. Jesús es quien nos da vida eterna a sus ovejas, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Y dentro de mí yo creo que un creyente verdadero, un cristiano verdadero, no puede perder la salvación. Porque yo creo en mi corazón que aquel que ha vuelto a nacer siempre le va a pedir perdón al Señor. Siempre va a venir humillado ante Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. Y me siguen y yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Así que Cristo está dando una promesa. Dios es un Dios que cumple promesas. Ni nadie las arrebatará de mi mano.
Por eso es que el rey David decía, vuélveme el gozo de tu salvación. Él no le dijo, vuélveme la salvación. Él dijo, vuélveme el gozo de tu salvación. Versículo 13. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Versículo 16. Porque no quieres sacrificio que yo lo daría, no quieres holocaustos. David bien sabía que Dios sabía que él podía presentarle un sacrificio o un holocausto en el altar. Y David bien sabía que Dios no quería eso. David bien sabía que Dios no quería un sacrificio o un holocausto en el altar. Esto es lo mismo que dice en Isaías, capítulo 1, versículo 10 al 11. Príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová. Escuchad la ley de vuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. Esto es lo que le dijo Jehová a estos pueblos. No quiero más sus sacrificios, no quiero más animales muertos, no quiero más holocaustos, no quiero que quemen animales o la sangre de los cabríos, de los machos. No quiero nada de esto. Hastiado estoy con esto. Versículo 16. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dios estaba diciendo, límpiense, lávense, quiten todo pecado de delante de mí. Quiten todas sus malas obras delante de mí. Dejad de hacer lo malo. Dejen de hacer el pecado. Dejen de cometer todo esto. Aprended a hacer el bien. Aprendan a hacer la justicia. Buscad el juicio. Restituid al agraviado. Haced justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Esas son las obras que Dios buscaba de esas personas. Eso es lo que Dios busca de todo aquel creyente que es de Dios, todo aquel que es cristiano verdadero. No me importan cuántas las obras sean las que ustedes hagan, mas limpiaos y lavaos. Salmos 40, versículos 6 al 8. Dice de esta manera. Salmos 40, 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, dijo el salmista. Has abierto mis oídos, holocaustos y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Eso dijo el salmista. Regresamos al Salmo 51, versículo 17. Dice, 16, porque no quieres sacrificio que yo lo daría. No quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. No cuántas obras podamos hacer. No lo que podamos hacer. Porque sois salvos por gracia y no por obras, para que nadie se gloríe. Aquí tenemos los dos sacrificios que le agradan a Dios. Primer sacrificio, espíritu quebrantado. David le pidió un espíritu renovado. ¿Por qué? Por la razón que había sido quebrantado. Dios usa, mi hermano, el quebrantamiento y los golpes para perfeccionarnos. Dios usó el quebrantamiento, la aflicción en David para perfeccionarlo, para llevarlo a la humillación, no para avergonzarlo,
Así que cada vez que uno es probado por el Señor, no es para ser avergonzados, es para que podamos levantarnos y pedirle perdón al Señor. Y de eso el Señor nos va a levantar con más poder y con más fuerza, con más ánimo. ¿Y qué es lo que hace todo esto? Cuando pecamos y a través de las Escrituras nos damos cuenta de nuestro pecado, la palabra discierne todo eso. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los téutanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? A veces, hermanos, nuestros corazones están tan endurecidos que nuestro corazón tiene que ser quebrantado con la palabra, igual que como lo hace un martillo con una piedra. Ese es el poder de la palabra. Ese es el poder de nuestro Dios. Mis hermanos, Jehová está cercano a los de corazón quebrantados. Jehová está cercano a los de un corazón quebrantado. Salmos 34, versículo 18 al 22, dice de esta manera: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, dice, pero de todas ellas le librará Jehová. Ahí es un atributo de Dios. Él es fiel. Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Matará al malo la maldad, y los que aborrecen al justo serán condenados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Jehová redime el alma de sus siervos. Jehová redime el alma de aquel que se quebranta, de aquel que reconoce sus faltas, de aquel que reconoce sus pecados. Jehová redime el alma de sus siervos, y no serán condenados cuantos en él confían. Aquel que confía en el Señor no será condenado. Aquel que pone su confianza en el Señor no será condenado más nunca. Ese es el primer sacrificio, el espíritu quebrantado, el cual el Señor va a restaurar. El segundo sacrificio, corazón contrito y humillado. Ese es tener un corazón arrepentido y humillado. La palabra humillado viene del hebreo, shabar, y es fractuado, perniquebrado y roto. Y roto. El creyente, cuando le falla al Señor, se siente de esta manera: fracturado, perniquebrado y roto. Ese es el reconocimiento total de una persona de que no puede ser restaurado por sí mismo. Y el rey David bien sabía que él no podía ser restaurado por sus propias fuerzas. Él dependía de Dios y solamente de Dios. Ahora, cuando yo estaba leyendo todo esto, me llevó a lo que nos dicen las Escrituras en el libro de Lucas sobre el fariseo religioso y el publicano. En Lucas 18, 9 al 14. Vamos ahí. Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14. Y a unos que confiaban en sí mismos como justos. Ahí está. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Jesús le está aquí hablando a los religiosos de su tiempo, a los escribas, a los fariseos. Ellos confiaban en sí mismos por sus propias obras. No confiaban en cómo estaba su interior, sino que ellos confiaban más bien en lo exterior de ellos mismos. Les dijo esa parábola: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Uno era un religioso, un hombre que conocía
la ley de Dios, y el otro era como un traidor de los judíos, porque un publicano era todo aquel que trabajaba para el imperio romano, y él solamente recaudaba las taxas o los impuestos del pueblo de los judíos, y esos eran despreciados por los judíos, pero eran judíos ellos también. Entonces dice esto: 2 hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Sí que él se admiraba de sus obras, él se admiraba de sí mismo, él confiaba en él mismo. Dice: te doy gracias porque no soy como estos hombres, como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros y aun como este publicano. Este hombre se creía justo y recto ante los ojos de los hombres. Se creía bueno y sin pecado. Versículo 12. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Así que, como dije, él confiaba y se creía justo por sus propias obras que eran visuales ante los hombres. Y el rey David tenía en mente de que las obras no agradaban a Dios. El rey David sabía que los sacrificios que él podía darle a Dios, los holocaustos que podía darle a Dios, eso no agradaba a Dios, sino que eran espirituales. Versículo 13. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Él se sentía indigno de aún alzar los ojos hacia el cielo, de ver hacia arriba a donde mora nuestro Señor Jesucristo. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba al pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Dios, ten misericordia de mí, pecador. Dios, yo reconozco que te he fallado. Sé que soy un pecador. Dice el 14. Os digo que éste descendió a su casa justificado. Jesús les está diciendo a los religiosos, a los que se creían justos, mejores que los demás, les dice: os digo que ese descendió a su casa justificado, que es perdonado, antes que el otro, antes que el fariseo, antes que aquel que conocía la palabra del Señor, antes que aquel que era un maestro de la ley. Ese descendió a su casa justificado antes que el otro. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El publicano mostró un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, los sacrificios que agradan a Dios. Sabía y reconocía que no estaba bien delante de Dios. Él tenía que ser renovado, restaurado y perdonado por Dios. Él no confiaba en él mismo como el fariseo. El publicano, el que se humilló, fue perdonado, mas el fariseo religioso fue avergonzado por causa de su altivez, por causa de su arrogancia, por confiar en él mismo. Ahora, para terminar, aquí vimos los 2 sacrificios que agradan a Dios: el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios que le agradan a Dios. Ahora, para terminar, nuestro Señor Jesucristo también nos dejó un mandamiento. Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Debemos de aprender de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él es manso y humilde, nosotros también debemos de tener mansedumbre y ser humildes. ¿Para qué? Para poder hallar descanso para vuestras almas. Así que cuando a veces uno endurece su corazón, uno guarda tantas cosas en su corazón, uno deja que se crea una raíz de amargura dentro de uno, y eso lo está dañando día con día. Si no se arrepiente, si no deja que el corazón amartille su corazón de piedra y lo quebrante, eso va a seguir
dañando el interior de uno, su corazón. Y no tenemos descanso en nuestras almas. Aparentamos a veces estar bien, pero no estamos bien delante de Dios. Podemos pretender que estamos bien delante de los hermanos, pero estamos solamente fingiendo algo que no es verdad. Estamos aparentando solamente que estamos bien y no hay descanso en nuestras almas porque no estamos siendo mansos y humildes como era nuestro Señor Jesucristo. Esto lo cumplió nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el pastor Sugel Michelén, desde la cuna hasta la tumba, desde el nacimiento hasta la cruz, hasta su muerte. Hermanos, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Y cuál es ese sentir? Filipenses capítulo 2, versículo 5 al 11 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a hombre, y estando en la condición de hombre. ¿Qué fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo? Se humilló a sí mismo. Se humilló, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cuando uno se humilla tal y como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, uno va a ser obediente a Dios. Versículo 9. Por lo cual Dios también lo exaltó. Si que vemos aquí unas características que hizo nuestro Señor Jesucristo, tal y como el publicano, que se humilló, pero después fue exaltado. El publicano fue exaltado porque él se humilló ante Dios. Nuestro Señor Jesucristo se humilló a sí mismo. Después dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua va a confesar algún día que Jesucristo es el Señor. Algún día todo ser humano va a doblar sus rodillas y va a confesar que Jesucristo es el Señor. Así que te digo en esta hora, amigo, todo aquel que nos escucha, si no estás en Cristo, es necesario que te arrepientas de tus pecados, de tu maldad, para que puedas ser salvo de la ira de Dios. Seas salvo de la ira venidera de Dios. Hebreos 10, versículo 10 al 17. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez para siempre. En esa voluntad, en la voluntad que Jesucristo cumplió, somos nosotros los creyentes santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Día con día los sacerdotes del pueblo de Israel se presentaban con sacrificios y holocaustos, solamente pensando que iban a quitar los pecados del ser humano, pero no es así. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que ya no hay más sacrificio que hacer. Como dije al principio, hay personas que son dañadas, hay personas que han sido traicionadas, hay personas que han sido heridas, y antes de venir a Dios, esas personas van a los brujos, a los hechiceros, para que les lean las cartas, para ver su futuro, por qué están pasando, digamos, tal enfermedad, y no vienen hacia Dios. Hay personas que se van y cumplen mandas, hay personas que van y
y se van arrastrando de rodillas por millas, pensando que eso les va a dar el favor de Dios, y no es así. Ya no hay más sacrificio, ya no hay más holocausto, ya no hay más obra que pueda darnos el favor de Dios. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, a los creyentes, a los cristianos verdaderos. Y nos atestiguará lo mismo el Espíritu de Dios, porque después de haber dicho, esto es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones. Dice, y añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Así que ya no hay más sacrificio de qué hacer. Si tú que me estás escuchando y estás en Cristo y estás solamente dependiendo de tus obras o dependiendo, digamos, de las terapias, de tus medicamentos para que se te vaya la desesperación, la ansiedad o la depresión, en esta hora te digo que solamente en Cristo podrás hallar descanso para tu alma. Y no importa cuántas mandas puedas hacer, cuánto tú te vayas arrastrando de rodillas, eso no te va a dar la paz que tú necesitas. Eso no son los sacrificios que agradan a Dios, sino el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado. Esos son los sacrificios que agradan a Dios. Esos son. Así que en esta hora, espero que esa palabra sea edificante para sus vidas. Y vamos a orar en esta hora. Oh Señor, en esta hora, bendito Dios, te doy las gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por todo aquel que escuchó la palabra, Señor, que es tuya. Y pido, Señor, que en el nombre de Jesús, Señor, esa palabra la retengan, Señor, con todo su corazón, con todas sus fuerzas, y que la atesoren, Señor, y la pongan por obra también, bendito Dios. Gracias, Señor, y ayuda a mis hermanos que escucharon esta palabra, al oyente, que se den cuenta, Señor, que los sacrificios que tú, Señor, que quieres de nosotros son aquellos, Señor, que cuando nos mostramos humillados ante ti, Señor, eso es lo que a ti te agrada. Aquel que reconoce sus pecados, sus faltas, Señor, eso te agrada a ti, Señor, y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y de sus maldades, Señor, porque no hay más sacrificio que podamos hacer para poder, Señor, también, ver tu agrado, Señor. Tú no te agradas, Señor, de las obras que puede hacer el hombre, sino las obras que puede hacer aquel, Señor, que ha sido renovado y redimido por la sangre de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Padre Santo. En el nombre de Jesús, Señor, te pido eso y te doy gracias. Amén. Ok, Dios los bendiga y la gracia y la paz del Señor esté con ustedes.